Tardes. Ahora vamos a empezar otra vez con el tema. Ahora, bienvenidos a la primera semana de histología. Vamos a ver el tema de epitelio. Ahora, ¿alguna pregunta que me quieran hacer en el transcurso de la clase? Normal lo pueden escribir y yo se los respondo. ¿Me pueden confirmar que mi cámara esté prendida, por favor? Porque como estoy compartiendo no se ve. Si me lo pueden confirmar, por favor. Sí se ve. Ya listo. Ahora sí, empezamos con el tema. Lo que vamos a ver ahora va a ser los cuatro tipos de tejidos esenciales como generalidad, ¿no? Vamos a ver que en el parcial vamos a tener que aprender los tipos de tejido que va a involucrar el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular. Ahora acá les he estado escribiendo los tipos. Ahora, no se puede visualizar esto. Acá, si en la hoja que hayan impreso o si tienen una hoja para que apunten, por favor, que en el tejido conectivo va a dividirse en dos. El tejido conectivo propiamente dicho, ¿ya? Propiamente dicho, el tejido embrionario y un tejido que va a ser el tejido especializado. Esos tres tipos de tejido vamos a ver en el tejido conectivo. ¿Ya? En el tejido muscular también vamos a ver lo que son el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. En el tejido nervioso vamos a encontrar las neuronas, ¿no? La parte importante, eso vendría a ser ya la cuarta semana. Y hoy día, en esta ocasión, vamos a ver el tejido epitelial, chicos. Ahora, ¿de dónde van a derivar estas cuatro capas, ¿no? Estas cuatro capas, estos cuatro tejidos, van a derivar del disco trilaminar, que eso lo van a ver en embriología, ¿está bien? En el disco trilaminar. Acá se puede ver el mesodermo, el ectodermo, el endodermo, y cada uno va a derivar algunos tejidos. Por ejemplo, en el tejido epitelial, vamos a ver que se va a derivar de estas tres capas, ¿está bien? Acá podemos ver la parte más superficial que va a ser el ectodermo, el endodermo va a estar adentro, ¿no? Endo va a estar adentro y el que está en el medio va a ser el mesodermo. Ahora, para iniciar el tejido epitelial, el epitelio va a derivar de las tres hojas embrionarias, como hemos visto, ¿no? Germinativas, el disco trilaminar. Ahora, ¿cómo se va a renovar el epitelio? El epitelio van a ser estas células, ¿no? Este conjunto de células que van a estar organizadas yuxtapuestamente, o sea, involucra que yuxtapuesto es que están juntas, ¿no? Una célula, otra célula, otra célula, otra célula. Ahora, chicos, ven que estas células en el curso de biología habrán visto que van a unirse, ¿no? Se unen por algunos complejos de unión. Eso va a permitir que las células estén juntas. Si lo pueden ver en esta imagen, que las células estén juntas. Ahora, abajo del epitelio vamos a encontrar lo que es el tejido conjuntivo, el tejido conectivo o tejido conjuntivo. Tiene esos dos nombres. El tejido conectivo lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Ahora, el tejido conectivo va a nutrir al epitelio, al tejido epitelial, por un proceso de difusión, como ven acá. Entonces, ¿por qué va a nutrir al epitelio por un proceso de difusión? Porque el epitelio va a ser avascular, no va a tener vasos sanguíneos, ¿no? Que puedan nutrir con oxígeno o con nutrientes al epitelio. Entonces, si, por ejemplo, el tejido no se nutre, ¿qué tendría que pasar? Ocasionaría una necrosis, por ejemplo, ¿no? Ya no llega oxígeno, entonces se va necrosando. Ahora, este tipo de epitelio va a tener sin sustancia extracelular. ¿Qué quiere decir esto? Lo que vamos a ver es que va a haber un componente llamado sustancia extracelular que va a estar fuera de la célula, ¿no? Por algo se va a llamar extra, o sea que va a estar fuera. Cuando se le dice líquido intracelular, va a estar dentro de la célula, chicos. Ahora, cuando está el líquido extracelular, acá vemos que, por ejemplo, por los complejos de unión, no va a haber mucho líquido extracelular, porque van a estar unidas, entonces no va a haber espacios. Acá, si recuerdan por biología, es que había un complejo llamada las uniones estrechas o las uniones sonula occludens, ¿no? Las uniones ocluyentes, que esto va a actuar como una barrera
como una barrera que no va a permitir el ingreso de sustancias ni nada, ¿no? Entonces una función del epitelio va a ser la protección. Entonces, dónde encontramos el epitelio, por ejemplo, para que se vayan ubicando? El epitelio es lo que tenemos, por ejemplo, en la piel. En la piel, la primera capa vendría a ser el epitelio, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que el epitelio, una de sus funciones va a ser la protección, como de la piel. Ahora, vamos a ver que el tejido conjuntivo, por ejemplo, va a tener mucho líquido extracelular, que vemos acá, una célula, por ejemplo, ¿no? Va a tener vasos sanguíneos, el tejido conectivo. Entonces, por eso va a nutrir al epitelio. Su líquido extracelular, sus células, entonces va a tener abundante líquido extracelular, a comparación del epitelio que tiene poca. Vamos a encontrar los complejos de unión. Igualmente van a estar, el tejido epitelial va a estar anclado en una lámina basal. Como vemos acá, esta es una lámina basal. Ahí es donde se van a anclar las células del epitelio. Y abajito va a encontrar la lámina reticular, chicos. Estas dos láminas va a formar la membrana basal. Eso es importante, por favor. Ahora, en forma, va a formar lo que son glándulas. Por ejemplo, tenemos nosotros glándulas sebáceas que van a soltar el sebo de la piel, por ejemplo, ¿no? Por eso nuestra piel algunas veces es grasosita. Entonces, ¿cómo se forman? Por el epitelio, que va a ser una invaginación. Eh, es como que estas células. A ver, un momento, les voy a dibujar acá en la tableta para que se puedan guiar. Entonces, ¿qué vendría a ser la invaginación en este caso? Vendría a ser que esta célula, por ejemplo, estas son células del epitelio, ¿no? Estas células se van a ir como en una curva y acá van a formar un espacio. En este espacio puede ver como un contenido, en este caso el sebo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una invaginación. Las células invaginan para formar glándulas. Eso es importante, chicos. Las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, por ejemplo. Ahora, esta célula del epitelio va a tener una polaridad. ¿Está bien? Una polaridad. La polaridad puede ser, imagínense que vamos a encontrar no sé si han visto. A ver, vamos a adelantar. Cuando les digo sobre polaridad, quiero que se imaginen esta brújula, ¿ya? Porque en la brújula puede ver arriba norte, ¿no? Sur, este, oeste. Ahora, la célula es igualita. ¿Qué quiero decir con que es igualita? Porque entonces en su norte va a tener un polo, ¿ya? En su sur va a tener otro polo. En el este va a tener otro polo. En el oeste va a tener otro polo. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que en cada polo va a tener un tipo, por ejemplo, un tipo de especialización, ¿ya? Un tipo de especialización. Entonces, la polaridad que va a ser como las especialidades que va a tener la célula. Entonces, estas especialidades van a ser distintas, depende de cada polo, ¿no? En este caso, el polo vendría a ser el dominio, así se le dice, el dominio. Entonces, la polaridad va a estar relacionado a las funciones que tiene la célula. La morfología en las funciones, por ejemplo, acá podemos ver esta célula. Ahora, los dominios que están a los costados, su nombre mismo lo dice, ¿no? Los dominios que están a los costados son los dominios laterales, ¿está bien? Y el dominio que está abajo, ¿recuerdan de la membrana basal? ¿Ya? Va a ser un dominio basal. Su nombre mismo lo dice, ¿no? Dominio basal, dominio lateral y un dominio apical. El dominio apical es el que está mirando hacia la luz. En el microscopio vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos un tejido real que va a tener una pequeña luz donde van a salir las células. Entonces, esa va a ser otro dominio, dominio apical. Entonces, el dominio lateral y el dominio basal se pueden algunas veces en la literatura se le dice como dominio vasolateral. Entonces va a tener sus especialidades. El apical va a ser la superficie libre, mientras que el lateral va a tener sus complejos de unión y en el basal va a tener contacto con la lámina basal, chicos. Ahora, sabiendo esto, vamos a ver cuáles van a ser las funciones del epitelio. Acá la mnemotecnia, les dije, ¿no? Que en la clase introductoria, que relacionen sus estructuras con su función.
porque eso es importante, el doctor puede tomar eso. Así que vamos a ver que la mnemotecnia SPAT dice, es como decir que un pato dice, ¿no? Así yo me lo aprendí, pat dice, el pato dice. Entonces, P de qué? De protección, PA de absorción, T de transporte, D de deslizamiento y de intercambio, S de secreción y la E de excreción. Ahora, recuerdan que la piel les dije que va a ser un epitelio, ¿no? La parte superficial va a ser un epitelio de la cual, ¿de qué se encarga la piel? De poder protegernos, ¿no? De las bacterias, de algunas cosas. Entonces, la absorción, ¿dónde la vamos a encontrar? En el intestino. En el la T de transporte, ¿dónde la encontramos? En los cilios, chicos. Los cilios van a ser una especialización de la célula, ¿no? Que habíamos visto de sus dominios. Ahí vamos a encontrar los cilios. Ahora, el deslizamiento lo encontramos en las serosas. El intercambio lo encontramos en el alveolo. Yo sé que ustedes han llevado seguramente el curso de física, ¿no? Recuerdan el alveolo, alveolos tipo uno, alveolos tipo 2. Unos están encargados del surfactante y otros van a estar encargados de la membrana, ¿no? De la difusión del oxígeno y el CO2. Ahora, la S de secreción la encontramos en las glándulas, que van a ser invaginaciones del epitelio, y la E de excreción lo vamos a encontrar en el riñón. Chicos, ahora vamos a encontrar que el epitelio va a tener su clasificación. Esto es importante porque esto viene sí o sí una pregunta de examen, pero de qué tipo de órgano va a tener este tipo de epitelio. Ahora, el simple, vamos a encontrar primero que van a ser simples, van a ser cúbicos, van a ser cilíndricos o prismáticos. Acá el simple escamoso se le puede llamar también simple, eh, simple plano. El escamoso se le puede decir plano. ¿Está bien? Ahí lo podemos ver, depende de la forma. Si es una forma cúbica, va a ser cúbico, pues. Si va a ser así aplanada, va a ser plano o escamoso. Si tiene forma de cilindro, prismático o cilíndrico. Y en caso particular, vamos a encontrar el epitelio pseudoestratificado, que es como si no tuviera forma, ¿no? Está como desorganizado. Así lo podemos encontrar. Ahora, se va a dar por clasificación de simple o estratificado. ¿Qué quiere decir con esto, chicos? Que en el simple quiero que se imaginen una barra de chocolate, por ejemplo, que va a tener una capa nomás, ¿no? Ahora, si tú a tu barra de chocolate le vas a poner otra barra de chocolate, vas a tener dos barras de chocolate, ¿no? Pero entonces se va creciendo, ¿no? Va creciendo. Entonces, cuando tienes una barra de chocolate, va a ser simple. Entonces, ¿por qué simple? Porque va a tener una capa de células, una sola capa de células, ¿no? Como podemos ver en el ejemplo de arriba. Cuando es estratificado, entonces va a tener más de una capa de células, como podemos ver acá. Podemos ver que tiene varias capas de células, ¿no? Acá podemos encontrar células cúbicas, ¿no? Que van decayendo y se van convirtiendo un poco más achatadas. Entonces, y hay varias capas de células, a eso se le llama estratificado o poliestratificado. El doctor le pone con esos dos nombres, epitelio estratificado o poliestratificado, que tiene más de una capa celular. Ahora, en el simple vamos a encontrar que el epitelio va a ser una capa celular. Puede ser simple o monoestratificado. ¿Qué quiere decir mono? De uno. Quiere decir una capa de células, ¿no? Ahora, poli va a ser de muchos. Entonces, va a ser muchas células. Ahora, podemos ver que se dividen, ¿no? En estratificado y simple, o monoestratificado y poliestratificado. Acá también según su forma, que va a ser plano o escamoso, cúbico, prismático o también cilíndrico. Recuerdan que les dije que el epitelio va a tener una lámina basal, ¿no? Va a estar fijado su lámina basal. Acá lo podemos ver con el color verde. Con el color verde podemos ver que están ancladas a su lámina basal, de la cual con la lámina basal va a formar una membrana basal. A ver, les voy a dibujar para que puedan entender esto. Acá está. Ya, acá podemos ver que en simples y estratificados, ¿no, chicos? Ahora, según su origen, vamos a ver que se encuentran en diferentes partes. ¿Qué quiere decir que se encuentra en un epitelio plano simple? En un epitelio plano simple,
lo que nos quiere decir es que es una capa celular, ¿no? Es una sola capa celular. Acá podemos ver que solo es una capa y va a ser plana, ¿no? Es como está aplastada. Lo pueden ver en el microscopio como si estuviera aplastado. Si lo encuentran así, entonces vendría a ser un plano. ¿Ya? Un plano o va a ser escamoso también, tiene esos dos nombres. Esto lo vamos a poder encontrar, chicos, en la asa de Henle, que va a ser en una parte de la nefrona de riñón, en la cápsula de Bowman, que también está en el riñón. Esto se lo van a mostrar en la clase de práctica, chicos. Esto se lo van a mostrar en práctica. Acá lo que me tomaron, por ejemplo, a mí me tomaron esto, la cámara posterior de la córnea. Esto fue lo que me vino en mi examen. El profesor te pone como algunas alternativas, ¿no? Un tercio de la vagina, un tercio del labio o, por ejemplo, la cámara posterior de la córnea, ¿no? Entonces te va a intentar confundir de esa manera y necesitas saber a plena que pertenece solo a la cámara posterior de la córnea, ¿ya? Ahora, acá se va a encontrar el epitelio plano simple, o sea, una capa de células. En los alvéolos, eh, la vida es tan inteligente, ¿no? Porque es una epitelio plano simple, ¿sí? Entonces, los alvéolos vamos a ver que van a permitir, ¿no? El transporte, o sea, la difusión de oxígeno. Entonces, esa difusión de oxígeno se va a dar porque si es un plano, o sea, va a tener una sola capa de células, ¿no? Porque va a ser simple y va a ser plano, o sea, va a ser chiquito. Esto es lo que va a permitir, entonces, que el oxígeno, como va a ser chiquito, el oxígeno pueda penetrar la membrana y se pueda ubicar al otro lado, igualmente que el CO2, ¿no? El CO2. Acá, por ejemplo, el oxígeno va a venir acá y el CO2 se va a venir acá. Entonces, ¿por qué se permite esto? Porque va a ser algo que va a ser el epitelio. Y como es un epitelio, no estratificado, o sea, va a ser un mono estratificado, uno simple que va a tener una sola capa de células, entonces va a permitir la difusión. Ahora, si fuera un poco más grande, sería más difícil que el oxígeno pase para el otro lado, ¿no? No podría pasar si hay más capas de células acá. Entonces, por eso la vida es tan inteligente que le puso, ¿no? Que solo se pueda ser simple. Ahora, esto también, los vasos van a estar recubiertos por el endotelio, que por ejemplo vamos a tener nuestro vaso sanguíneo, y vamos a ver que acá va a tener capas, ¿no? Un vaso sanguíneo va a tener capas, que lo vamos a ver también, y va a estar recubierto por la capa íntima que va a tener el endotelio, que son células endoteliales, ¿ya? Que va a ser un epitelio simple plano o plano simple, ¿no? El mesotelio también, que va a ser como que van a recubrir los órganos, el mesotelio va a recubrir algunos órganos, en los alvéolos y la cápsula de Bowman. Chicos, apréndanse las clasificaciones, ¿no? De los órganos, porque eso es lo que más viene en las preguntas de examen. Ahora, en el epitelio cúbico simple vamos a encontrar que se encuentra en la tiroides, que se encuentra en los ovarios, que se encuentra en los túbulos renales. En los ovarios, por ejemplo, este es un tipo de cúbico simple, ¿no? Va a tener solo una capa celular y su forma va a ser cúbica. Igualmente acá, ¿no? Como va a ser una sola capa, va a ser simple y como va a ser achatado, células aplanadas, ¿no? Con un núcleo bultoso, entonces va a ser escamoso o plano. Ahora acá en este ejemplo vamos a encontrar igualmente que va a tener forma cilíndrica, ¿no? Pero va a tener una sola capa celular. Si ven acá, ¿está bien? Una sola capa celular. Ahora, ¿esto dónde se va a encontrar? Lo vamos a ver en el segundo bloque, para el final, que va a ser el estómago, ¿ya? El sistema digestivo. Así que acuérdense que el epitelio cilíndrico simple lo vamos a encontrar en el estómago, que va a ser como esto, ¿no? Van a tener sus fositas, el estómago va a tener sus fositas, y acá, estas cositas que estoy rayando vendrían a ser el epitelio cilíndrico simple, ¿ya? Y en estas fositas, por ejemplo, van a secretar líquidos para enzimas digestivas, por ejemplo, ¿no? Y esto va a estar recubierto por epitelio cilíndrico simple, igualmente en el intestino, ¿no? Entonces, vamos a encontrar en el intestino delgado y en el colon. Ahora,
Vamos a pasar con el siguiente, que este es uno de los más importantes porque nos dice qué tipo de epitelio va a ser la piel. La piel va a ser un tipo de epitelio poliestratificado, ¿ya? Estratificado, poliestratificado, plano. Entonces, chicos, pueden ver en la foto, por ejemplo, lo voy a agrandar para que ustedes vean en la foto que el epitelio que ven acá va a tener cúbicos, ¿no? Va a ser cúbico, por ejemplo, acá va a ser cúbico, acá ya se va achatando poco a poco, ¿no? Y va a formar la última capa que van a ser células simples, escamosas, ¿no? Achatadas. Ahora, entonces, ¿por qué dicen que es un epitelio estratificado plano? La última capa celular es la que va a definir. ¿Ok? Ese es un dato importante. La última capa celular es la que va a definir el tipo de epitelio. O sea, si va a ser uno cúbico simple o uno cilíndrico. ¿Ya? Por ejemplo, si acá encontráramos células cúbicas, ya sería otro, ¿no? Otro tipo. Ahora, este va a ser poliestratificado porque ven que tiene una capa, dos capas, tres capas, cuatro capas, cinco, seis, siete, ¿no? Las más que están con la lámina basal va a ser cúbicas. Ahora, va a tener dos tipos de epitelio, el plano estratificado. ¿Está bien? El plano estratificado va a ser queratinizado y no queratinizado. ¿Qué quiere decir esto? Que uno va a tener queratina y el otro no va a tener queratina. Así de simple. Lo que está acá, vemos acá, por ejemplo, va a ser la queratina, la parte más superficial que está acá. Esta va a ser la queratina. ¿Ya? Les va a dar como una función extra a la piel. Acá podemos ver un tejido de piel, chicos. Miren, este es la piel. Les presento a la piel. Lo van a tener que ver en práctica y sus partes vendría a ser, ¿no? Esta es la queratina, les presento. Esta es la queratina. Lo que está acá. ¿Ven esto? Son células epiteliales, células epiteliales. Entonces, hay varias capas, ¿no? Acá hay un núcleo. Estas cositas que son rosadas van a ser núcleos. Las cositas rosadas que son acá son núcleos, ¿no? Ahora, eh, van a ver que las más superficiales de este epitelio va a ser aplanadas, ¿no? No sé si ven bien que acá hay células aplanadas, mientras que acá son células un poco más prolongadas, ¿no? Que van a tener otra forma. Entonces, de acuerdo a eso, su clasificación se va a dar como epitelio plano estratificado queratinizado por la queratina que ven acá. ¿Ya? Ahora, si no tiene esa queratina, entonces, ¿qué vendría a ser? No queratinizado. Esto es importante, chicos, porque recuerdo que vino una pregunta de examen de cuál es un tipo de epitelio plano estratificado no queratinizado y te ponían como pregunta, ¿no? La piel, la piel, por ejemplo, un tipo de glándulas y te ponía abajito, ¿no? eh, la vagina, y entonces esa era la respuesta, chicos. El plano estratificado no queratinizado va a ser la vagina, la boca, el esófago y la laringe. Entonces acá ven la misma foto, por ejemplo, acá ven la misma foto. Entonces, solo que arriba no está la queratina, entonces sería no queratinizado. Arriba están las células planas, por eso se dice plano estratificado, ¿no? Porque hay capas, varias capas de células. Ahora acá, por ejemplo, podemos ver que no hay queratina, chicos. Acá no hay queratina. Acá, por ejemplo, ven, si no hay una capa más, esto no son queratina, esto es el epitelio, ¿no? Esto ya vendría a ser, les presento el tejido conjuntivo, tejido conectivo, lo que está abajito. Entonces, recuerden que el tejido conjuntivo va por proceso de difusión, va a nutrir al tejido epitelial porque carecen de vasos sanguíneos, ¿no? Van a ser avasculares. Un dato por ahí, por ejemplo, que lo vi en un libro, es que la piel, por ejemplo, se regenera cada 28 días, ¿no? Hacen mitosis las células epiteliales. Entonces, así se van renovando las células y se van a nutrir por el tejido conectivo. Chicos, y ahora en la capa más superficial pueden ver que son aplanadas, ¿no? Entonces van a ser plano, epitelio plano, y como hay varias capas, estratificado, plano estratificado. Y no hay queratina, entonces no queratinizado. ¿Está bien?
Cualquier pregunta me la hacen saber, chicos, por favor. Ahora, en el epitelio, vamos a ver el epitelio eh, cúbico estratificado. Va a ser una porción, va a ser una porción de unas glándulas sudoríparas. La vamos a encontrar en glándulas sudoríparas. Ahora, les comento que recuerden que las glándulas que eran invaginaciones y las invaginaciones eran células, ¿no? Que se invaginaban y formaban glándulas y acá contendrían algo, ¿no? Tienen su contenido, por ejemplo, que van a secretar. Ahora, estas glándulas, este epitelio vendría a ser epitelio cúbico estratificado, chicos. Ahora, de lo que más preguntan por experiencia, les puedo decir que es el plano simple. ¿Está bien? El plano simple y también puede venir lo que es, lo que son simples, mayormente viene. Así que apréndanse estos, en qué órganos se encuentran, ¿no? El tipo de epitelio que hay en cada órgano. Eso es fija, eso va a venir como, puede venir como una pregunta o quizá dos, si se ponen generosos. Ahora, en el epitelio cilíndrico estratificado, vemos que la parte de arriba va a ser cilíndrica, ¿no? Entonces, eso es lo que le da el nombre, cilíndrico. Porque si fuera aplanado, vendría a ser simple o escamoso, ¿no? Simple o escamoso. Así que el que da el nombre va a ser la parte más superficial. Acá vendría a ser la luz, ¿no? El lumen, se le dice así también a la luz. En el microscopio lo van a ver. Ahora, la parte de abajo serían cúbicas, ¿no? Pero lo que manda es lo de arriba. El de arriba es el que manda. Entonces le da el nombre. Y como son varias capas, estratificado. Eso lo encontramos en la conjuntiva ocular. ¿Está bien? Ahora, uno de los más importantes es el polimorfo. Tiene tres nombres, ¿ya? El epitelio de transición, epitelio poliformo o el urotelio. Eso viene pregunta de, recuerdo que me vino en práctica, me preguntaban a cada rato, ¿no? El urotelio, el de transición, el polimorfo, sus características más que todo. Ahora, va a ser un caso particular porque este epitelio se dice de transición. ¿Por qué se le dice de transición? Porque no va a tener una forma establecida, porque va a estar en transición. Esto, ¿y por qué se le dice urotelio? Porque lo vamos a encontrar en las vías urinarias, ¿ok? De las vías urinarias hasta la uretra lo vamos a encontrar, por eso se llama urotelio, ¿no? Urotelio, urinarios, uretra. Por eso se le dice urotelio. Ahora el polimorfo porque cambia, ¿no? De forma. Por ejemplo, esto vamos a encontrar que en las vías urinarias, cuando se va a almacenar líquido, ¿no? Para poder hacer nuestras necesidades, se va a almacenar líquido en la parte de la luz, ¿no? En la parte donde le encontramos antes la queratina, ¿recuerdan? Ahí se va a encontrar líquido. Entonces, como se va almacenando líquido acá, por ejemplo, entonces estas células que están acá se van a tener que volver un poco más bajitas, ¿no? Se van aplastando. Entonces va cambiando la composición de las células, se pueden convertir en planas. Entonces, por eso se llama de transición, porque no tiene una forma establecida. Esto lo encuentran en las vías urinarias hasta la uretra, chicos. Recuerden, esta es una pregunta muy buena que les pueden hacer, la verdad. Ahora vamos a ir con lo que ya les había adelantado, ¿no? Los dominios, la polaridad, ¿no? De la célula, que va a tener su dominio lateral, su dominio basal, su dominio lateral y su dominio apical. En cada uno vamos a encontrar una especialización. Por ejemplo, acá podemos ver que tiene como unos pelitos, ¿no? Pueden ser microvellosidades, pueden ser estereocilios, pueden ser cilios, o en algunos casos recuerdan a los flagelos, ¿no? De los espermatozoides. Puede ver una cola grande, ¿no? Una cola grande, por ejemplo, acá, en este dominio. Entonces, cada una de esas especialidades, entonces tiene una función especial. Cada uno tiene diferente función. Por ejemplo, en el dominio lateral vamos a encontrar lo que es los complejos de unión. Por ejemplo, esta célula que está acá, ¿no? Vamos a ver que está junta con otra. Ahora esta va a estar junta.
con otra, se van a estar juntando, ¿no? ¿Y por qué se van a juntar? Entre estas dos van a haber complejos de unión. Entonces, como su nombre mismo lo dice, va a ser que se unan estas células para poder tener sus funciones de intercambio de nutrientes, por ejemplo, intercambio de moléculas, o también, por ejemplo, que no pasen de acá, ¿no? No pase material hacia acá en este espacio, entre estas dos células, ¿no? Entre estas dos células, que no pase espacio, no pase sustancias o cualquier cosa. Entonces, ¿qué haría ahí? El complejo de unión de uniones estrechas. Ahora, y acá abajo en la basal, que va a estar en contacto con la lámina basal, como lo hemos visto antes, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, eh, hemos visto que acá el epitelio va a estar adherido en una lámina basal que les había puesto ahí, una lámina basal. Ahora. Una vez visto los dominios, vamos a empezar con las especialidades de los dominios. En el dominio apical va a ser la parte superficial, ¿no? De las células. Ahora, donde se encuentra la luz. En este dominio se puede encontrar en el libro. He sacado algunas cositas también porque puede venir para seminario. Y lo que dice es que se encuentran canales iónicos, acuaporinas, ¿no? Lo que va a permitir el ingreso del agua. Las glicoproteínas que van a estar ahí, ¿no? O sea, van a ser un conjunto de proteínas con carbohidratos, ¿no? Glicoproteínas, carbohidratos. Se van a encontrar en el dominio apical. O sea, este es el dominio lateral, chicos. En esta célula, a ver, se me para, se me para malogrando lo que es la tableta. A ver, un momento. Mientras acá, ¿no? Vamos a encontrar los estereocilios. Las especialidades, las microvellosidades, los estereocilios y los cilios. Acá podemos ver en esta célula que este es el núcleo, chicos, este es el núcleo. Ahora, en la parte de abajo va a ser la basal. En los costados van a ser los laterales, el dominio lateral, y arriba va a ser su dominio apical. Estamos viendo dominios, especialidades del dominio apical, entonces van a ser tres. Como les mencioné, las microvellosidades van a ser los estereocilios y van a ser los cilios. Ahora cada uno va a tener diferente función. ¿Ya? Las microvellosidades, ¿qué van a hacer? Las microvellosidades van a ser, a ver, un momento, las microvellosidades van a ser proyecciones citoplasmáticas. Estas en el citoplasma, ¿no? Acá está el núcleo, el citoplasma, van a ser prolongaciones que se van a dar del citoplasma, que se van a ir hacia la luz, que vendría a estar por el dominio apical. ¿Ok? Ahora, en los estereocilios, ¿qué van a hacer? Van a ser microvellosidades. Chicos, esto es importante porque esto pregunta. Van a ser microvellosidades, ¿no? Estas cositas van a ser un poco más largas, como pueden apreciar en esta imagen, ¿no? Van a ser más largas, pero van a ser inmóviles. Van a ser inmóviles, rígidas y largas, ¿ok? Van a ser rígidas. Entonces, se preguntarán, ¿no? O sea, tienen el mismo nombre, estereocilios y cilios. ¿Por qué el estereocilio no es una microvellosidad, pero no es un cilio? Es porque, o sea, van a tener funciones similares a las microvellosidades, ¿no? Pueden absorber también, ¿no? Pero son más como algo estructural más que algo funcional. ¿Ok? Pero el más importante va a ser los cilios y las microvellosidades. Los cilios pueden ver que son un poquito más cortos, pero estas, a comparación de los estereocilios, van a ser móviles. Esta es la función más importante que van a encontrar en los cilios, que van a ser móviles. Entonces, ¿por qué es una función importante? Eh, a ver, ¿por qué va a ser una función importante? Porque lo que va a permitir es que en los cilios lo que va a permitir es que van a ver, por ejemplo, los cilios que se van a ubicar en el tracto respiratorio, en el aparato respiratorio, en el tracto respiratorio. Entonces, como se van a ubicar en el tracto respiratorio, a ver, les voy a dibujar para que no se confundan. Acá les voy a dibujar. A ver, les voy a poner un PPT más para que puedan... Acá, ya. Miren, este va a ser el tracto respiratorio, ¿no? Este va a ser nuestro tracto respiratorio. ¿Está bien? Entonces, en este tracto respiratorio vamos a encontrar lo que son los cilios.
¿Está bien? Estas cositas que están acá, este es el epitelio, ¿está bien? Lo que está acá, lo que recubre acá el epitelio. Este es el dominio apical que va a tener sus cilios. Estos cilios van a ser móviles, entonces es la función importante, transporte, ¿no? Recuerdan, Pat dice la T de transporte y cilios. Entonces, ¿por qué es importante? Porque acá, por ejemplo, en el aparato respiratorio va a haber moco, ¿no? Va a haber moco. Entonces, el encargado de mover el moco va a ser los cilios, porque son móviles, ¿no? Van a ser como que este es el moco, el que está acá es el moco, y lo que está acá son los cilios. Entonces, el cilio con sus prolongaciones va a mover el moco hacia la nariz, ¿no? Hacia la nariz. Los va a mover. Entonces, las personas que tengan problemas así respiratorios, por ejemplo, pueden estar involucrados con la especialidad, especialización de los cilios, ¿ya? Porque su función principal son los mocos, es la movilidad que está relacionado con los mocos. Igualmente, vamos a encontrar también que va a ser importante para mover el ovario. Chicos, el ovario. Miren, acá les voy a poner otro que va a ser, por ejemplo, acá encontramos un útero. Acá encontramos la trompa de Falopio, ya con sus partes, y acá encontramos el ovario. Lo que está acá es el ovario, ¿está bien? De ahí van a ser el óvulo, ¿no? El óvulo va a ser esta cosita que está acá, ¿ya? Ese puntito que está ahí va a ser el óvulo. Y entonces acá se van a encontrar cilios, chicos. Acá estas cositas que están acá son cilios, estos pelitos, ¿no? Entonces los cilios van a estar repartidos por las trompas de Falopio, entonces van a mover el óvulo hacia el útero. Vamos a mover el óvulo hacia el útero. Entonces acá se va a implantar, ¿no? Se va a implantar para fecundar, para poder dar un bebé. Entonces acá. Entonces su función principal vendría a ser el transporte, ¿no? La movilidad. Entonces es una de las partes importantes de los cilios, que pertenece al dominio apical de las células. Ahora, vamos a ver también eh, que acá, como lo hemos visto, va a pertenecer en los oviductos. En los oviductos van a estar presentes en los oviductos para mover el ovocito o óvulo fecundado. En el aparato respiratorio van a desplazar el moco por oscilaciones rítmicas, ¿no? Que van a estar, van a ser así, ¿no? Entonces va desplazando, ¿no? ¿Y qué va a desplazar los cilios? Esta va a ser una estructura de los cilios, que esto lo he sacado. Esto también preguntó el doctor, chicos. Así, si lo pueden apreciar en el PPT, son cositas que como no están muy remarcadas, pero eso también viene. Ahora, van a estar compuestos de un axonema. Esto, si no mal equivoco, lo habrán visto en biología también, ¿no? El axonema, un esqueleto interno de los cilios y flagelos. Su configuración, esto es lo que tomó examen, va a ser 9 más 2. 9 más 2 su configuración, o sea, ¿qué quiere decir, no? Que va a ser dos microtúbulos que va a estar en el centro, acá está, ¿no? Esta foto, estos dos microtúbulos, y acá va a estar de 9 dobletes, o sea, 9 dobletes que van a tener sus subunidades. ¿Por qué dobletes? Porque va a tener dos subunidades, ¿no? Subunidad A y subunidad B. Esta es la A, esta es la B. Ok, acá está, mira, subunidad. ¿Ya? Ahora, entre esas dos, este es lo que vino de examen, recuerden, por favor. 9 más 2, 9 más 2. ¿Ya? Esto va a conformar uno nomás. ¿Ya? Va a ser dos subunidades y van a ser 9. Acá está en esta foto. Ahora, en la subunidad A va a ser 13 protofilamentos y en la subunidad B va a ser 10 protofilamentos, que acá los podemos encontrar en la foto de arriba, arriba acá podemos encontrar las subunidades con sus protofilamentos, que son las bolitas chiquititas blancas. Cada uno es un protofilamento, ¿no? La subunidad A va a tener 10, 13 protofilamentos, va a tener más, ¿ok? Va a dar la vuelta completa, ¿no? Si cuentas las cositas blancas que rodean A, va a ser 13 y las otras restantes van a ser 10. Por eso acá, subunidad A va a ser 13, subunidad B va a ser 10. Las proteínas, ahora, en las proteínas vamos a encontrar
Esto vino como pregunta de examen también, chicos. Esto es recontra importante. Las proteínas van a ser tres, ¿no? Las menciona también en el libro. La tectina la menciona en el libro. Eso lo he puesto. Ahora, la más importante acá va a ser la dineína. Si recuerdan que la dineína, la cinesina o la quinesina, también dicha, se van a caminar por los microtúbulos, ¿no? Recuerdan que su microtúbulo van a caminar por biología, sino por biología, ¿no? Que van a caminar hacia un polo. Entonces, como va a caminar, depende del polo, va a llamarse quineína o la dineína. En este caso especial, la dineína se va a llamar brazo de dineína ciliar. ¿Está bien? Brazo de dineína ciliar. Se va a encontrar en estas partes. Se va a encontrar en esta parte, chicos. Se va a encontrar en estas cositas que ven acá. Miren, estos bracitos que ven acá, chiquititos, si lo pueden apreciar bien. Estas patitas que ven acá, rojas, son las dineínas. Esas son las dineínas. Se ven como bracitos, ¿no? Se ven como bracitos. Eso es lo que va a permitir el desplazamiento del cilio, o sea, para su movilidad, para que pueda mover el moco, los ovocitos, ¿no? Entonces, eso es lo que le va a dar la movilidad. Va a tener, entonces, ¿qué? Función de actividad ATPasa y de la flexión de los cilios, más importante, ¿no? Flexión de los cilios. Ahora, también vamos a encontrar otra que va a ser la nexina, que esta va a ser como un limitante de la acción de la dineína, o sea, para que no se hiperflexione, la nexina va a volver a la normalidad su tamaño, o sea, su desplazamiento, o sea, si el cilio, por ejemplo, que sea mi mano, se mueve así, entonces va a volver la nexina a que esté recto. Ahora, también vamos a encontrar la tectina, que va a ser algo más como de soporte. Estas son las tres proteínas que vamos a encontrar, ¿ok? Ahora, vamos a encontrar un síndrome que se va a llamar el síndrome de Cartagener o el síndrome de los cilios inmóviles. Si los cilios son móviles, para dar diferentes funciones, entonces si son inmóviles, van a causar algo malo, ¿sí o no? Entonces vendría a ser un síndrome de Cartagena. Si causa algo malo, ¿qué puede ver en esto? De que los cilios no se muevan. Las personas con síndrome de Cartagena, por ejemplo, pueden sufrir problemas de fertilidad, porque si no se desplaza bien lo que es el ovocito, entonces en las trompas de falopio, como lo mencioné en el PPT, ¿recuerdan? Entonces, si no se mueve bien, no puede llegar, va a tener problemas de fertilidad, entonces va a estar relacionado. ¿Y por qué se da este síndrome de Cartagena? Se va a dar por la ausencia de la proteína de dineína, porque la dineína, recuerden que está asociada al movimiento, a la flexión de los cilios. Ahora, vamos a encontrar también otra especialización que va a ser los estereocilios. Los estereocilios van a ser microvellosidades, ¿ya? No van a ser cilios, van a ser microvellosidades, pero estas van a ser más largas, van a ser más largas y además van a ser inmóviles, chicos. Lo que me vino a mí como pregunta, y ojo, esta fue pregunta, pero pregunta de mi final, ni siquiera de mi parcial, fue de dónde se localizan los estereocilios. Se localizan en el epidídimo. El epidídimo va a ser una zona también que vamos a ver en el final. ¿Está bien? Y acuérdense, por favor, para que cuando vayamos a ese tema, se acuerden que los estereocilios se van a encontrar en el epidídimo. En el epidimo van a ir los espermatozoides, se van a encontrar para madurar en el epidídimo, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo se van a mover? O sea, no se van a mover, no se mueven solos, pero van a tener unos pelitos que van a tener que atravesar, ¿no? Eso van a ser los estereocilios. Ahora, una de sus funciones en el libro también dice que aumenta la superficie, aumenta el área de su superficie y va a participar en la generación de señales del oído. Entonces, ahora, el más importante, por así decirlo, van a ser las microvellosidades, chicos. Las microvellosidades. A ver, las microvellosidades. En las microvellosidades, su función principal va a ser absorción. Recuerdan, PAT dice A de absorción, microvellosidades, chicos. Entonces, en el intestino, si van a absorber, se van a encontrar en el intestino.
Si se van a encontrar en el intestino, entonces van a cumplir su función de absorber los nutrientes que pasan y estas van a estar, a ver, les voy a dibujar para que no se confundan. Esto lo que ven acá es una microvellosidad, ¿ok? Va a haber un montón, ¿está bien? Va a haber como un montón, va a haber así una, dos, tres, ¿ya? Van a ser acumuladas, pero esta es una estructura de cómo es su estructura. Vamos a ver que tiene filamentos de actina. Podemos ver su doble cadena, ¿no? Acá. Lo voy a agrandar. Ah, no, sí se ve. Que va a tener su doble cadena y va a estar fijada por proteínas. ¿No ven estas cositas, por ejemplo? Estas cositas verdes o también naranjas que están acá. Estas van a ser proteínas fijadoras de actina. Esas también son importantes, de las cuales vamos a rescatar cuatro, ¿no? Que eso lo pueden preguntar en su seminario, que van a ser la espina, la vilina, la fascina y la fimbrina. Esas cuatro. ¿Ya? Ahora, esas van a fijar la actina en las microvellosidades. Todo lo que está acá es una microvellosidad y su estructura va a estar conformada por la actina y estas proteínas fijadoras de sí misma. Ahora, estas microvellosidades se van a encontrar en el intestino, ¿no? Pero también se pueden encontrar en diferentes partes de las cuales depende de su localización, se van a llamar de diferente forma. Y esto pregunta mucho en práctica, chicos, que va a ser las células intestinales y en las células renales, ¿no? En las células intestinales, la microvellosidad se va a llamar borde estriado, chicos. Esto es importante porque si preguntan. Y en las células renales van a encontrar borde en cepillo. O sea, depende de la localización de donde se encuentren, se va a llamar de diferente forma las microvellosidades pero igualmente van a ser microvellosidades. Ahora vamos a pasar con el dominio vasolateral, que van a ser esto acá podemos ver, ¿no? Las uniones que si recordamos en biología, las células van a estar unidas por complejos de unión, van a estar unidas también por una membrana basal, ¿no? En la lámina basal va a estar unida a la membrana basal. ¿Y cómo se va a unir a la membrana basal, ¿no? Acá vemos otro tipo, ¿no? De complejo que van a ser los hemidesmosomas. A los costados, en los complejos de unión, encontramos los demosomas, las uniones adherentes, las uniones estrechas. Acá podemos ver, ¿no? Una célula, su dominio vasolateral, su dominio apical que ya hemos visto, ¿no? Esto vendría a ser más o menos se puede ver microvellosidades, diría yo, ¿no? Para complementar, vamos a ver que el dominio vasolateral va a ser el dominio lateral más el dominio basal. Su nombre mismo lo dice, ¿no? Va a tener receptores para hormonas y neurotransmisores, bombas de sodio-potasio y canales iónicos, ¿no? Que van a pasar iones importantes para mantener la célula. Ahora vamos a ver que tienen tres especialidades. Como ya hemos mencionado, las moléculas de adhesión celular, los complejos de unión y la membrana basal, las cuales van a tener diferentes funciones. Las moléculas de adhesión celular también se van a llamar MAC, así están ubicados en su PPT, chicos. Ahora, en las moléculas de unión, a ver, le quiero poner, ya, ahora, en las moléculas de adhesión celular vamos a encontrar dos. Esto vino como pregunta de examen. Estas son las que son dependientes de calcio y las que no son dependientes de calcio. Las que son dependientes de calcio van a ser dos, la selectina y las caderinas. Las selectinas que van a actuar con carbohidratos, ¿ya? ¿Está bien? Y las moléculas independientes de calcio que van a ser las integrinas y las superfamilias de las inmunoglobulinas, como son la ICAM. ¿Está bien? Ahora, esto apréndanselo que sí puede venir, o sea, cuál pertenece y cuál no pertenece a moléculas dependientes de calcio. Ahora, vamos a ver que la caderina e integrina reaccionan con actina F, ¿ya? La actina. Si recuerdan su doble cadena de actina, va a interactuar con la integrina y con la caderina. Ahora, la integrina tiene, esto vino como pregunta de examen. La integrina tiene dos subunidades que van a formar la integrina, la subunidad beta y la subunidad alfa. Estas dos bolitas, por ejemplo, van a formar lo que es la integrina. O sea, va a tener una reacción con otra célula, ¿no? Con otra célula, alfa y beta. ¿Está bien? Ahora, se une a acá.
Esto es la matriz extracelular, chicos. ¿Recuerdan que les dije que en el epitelio hay poca matriz extracelular? ¿Ya? Ahora, lo que pasa acá es que las moléculas de adhesión celular se van a unir a la matriz extracelular y al citoesqueleto interno. Vamos a encontrar acá dos células, por ejemplo, ¿ya? Ahora que lo que va a rodearlo acá, lo que rodea va a ser la matriz extracelular, ¿ya? Entonces estas proteínas van a venir así y se van a comunicar entre estas dos células, ¿ya? Entre estas dos células se van a comunicar y van a pasar entre la membrana extracelular y con el citoesqueleto que está dentro de las células, ¿no? El citoesqueleto que encontramos también ahí los microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios, ¿no? Ahora, acá también otro dato, que la catenina se va a unir para la caderina se va a unir a la catenina, ¿ya? Estas dos van a tener una interacción. Por favor, esos datos apréndanselos porque sí los pueden preguntar. Lo que va a pasar acá también, que las proteínas que van a interactuar con la integrina va a ser la vinculina, la talina y la alfa-actinina. Van a interactuar con la integrina, ¿no? Que van a unir. Ahora, la selectina va a participar con los carbohidratos. Entonces, vamos a encontrar tres tipos de selectina, que la mnemotecnia acá es PEL, ¿no? PEL, o LEP le pueden poner, ya, PEL. Estos tres tipos de selectinas. Ahora, vamos a pasar con el más importante, por así decirlo, los complejos de unión. Van a ser tres tipos de uniones. Van a tener diferentes nombres. Lo que pasa es que el doctor juega con los nombres y les puede poner cualquiera de los tres, o uniones oclusivas, o uniones estrechas, o sonula occludens, o algún nombre que menciona en su clase, así que eso anótenlo. Y ahora vamos a encontrar que que en las uniones oclusivas, como les mencioné, va a ser impermeable, no va a permitir el ingreso de sustancias, como podemos ver en esta imagen. Esto es lo que está entre el dominio, este es el dominio lateral, ¿no? El dominio lateral, y esta bolita que está acá es el dominio apical, ¿no? Apical. Entre el dominio apical y el dominio lateral se va a encontrar lo que son las sonula occludens o las uniones ocluyentes, oclusivas, ¿ok? Estas cositas que están acá. Esto que está acá es la unión oclusiva. Está entre el dominio apical y dominio lateral. Eso también lo menciona en el libro, chicos. Ahora, las uniones de anclaje o de fijación, también llamadas las sonula adherens, van a ser la adherencia, ¿no? Sonula adherens. En su nombre lo dice, ¿no? Adherens, adherente, que va a adherir una célula con otra célula. O puede adherir una célula con la lámina basal. Recuerdan que el epitelio va a estar con su lámina basal, entonces la participación entre esos dos entre célula y lámina basal. Ahí podemos encontrar los hemidesmosomas, que son estas cositas que están abajo, ¿no? Este es el dominio basal, aquí, ¿no? Y estas cositas que están abajo, que van a unir a la lámina basal, van a ser los hemidesmosomas. Ahora, los que están a los costados, igualitos, ¿no? Van a ser los desmosomas. Ahora, los que van a permitir la adherencia de célula y célula, ¿no? Para que estén juntas. Por eso el epitelio siempre está junto, ¿no? Acá tenemos nuestro epitelio, por ejemplo. Nuestro epitelio. Este es un epitelio. Están juntos por hemidesmosomas y en la lámina basal por hemidesmosomas. Ahora, en uniones comunicantes también van a tener uniones comunicantes, que va a ser estos, ¿no? Estos son importantes, chicos, porque estos van a abundar en el corazón, por ejemplo. En el corazón van a abundar las uniones comunicantes para así dar mantenimiento al corazón, porque van a transportar hormonas, van a transportar proteínas, aminoácidos y todo tipo de moléculas para la supervivencia, ¿no? Entonces, lo que permite el movimiento de iones, moléculas y señalización entre células. Esto tiene tres tipos de nombres: las uniones comunicantes, las uniones de hendidura o uniones gap. Así que no se confundan, chicos, con los tres nombres, porque así en mi examen, por ejemplo, nos ponían cualquier nombre. Y esta es una de las tareas que dejó el profesor, que me vino como pregunta de examen también. ¿Qué qué proteína pertenece a las uniones oclusivas, estrechas o sonula-occludens? Me ponía una de estas. En la que me vino a mí, por ejemplo, fue la HAM. ¿Está bien? Ahora,
En las oclusivas, su nombre lo dice, ¿no? Oclusivas, ocludinas, claudinas, y estas también, que pueden ser la actina, como podemos ver, la nectina, la fadina, la YAM, la YOS, la PAT-J. ¿Ya? Ahora vemos que está entre el dominio apical y dominio lateral, ¿no? Dominio lateral. Acá están las uniones oclusivas, que van a tener una función de impermeabilidad, ¿no? No va a permitir ninguna sustancia entre, ¿no? Hacia acá, de acá hacia acá no va a permitir ninguna interacción, porque va a estar pegado. Va a actuar como un cinturón, ¿no? ¿No ven que acá está como estas proteínas están juntas? Entonces no va a permitir algún intercambio ni nada de sustancias. Ahora vamos a pasar con lo que son las uniones de anclaje. Ya, las uniones de anclaje van a ser los demosomas, ¿no? Ahora vamos a encontrar E-caderinas, se van a unir con las E-cateninas. Acá podemos unas proteínas transmembrana. Cuando se refiere a proteínas transmembrana es que están entre las dos membranas. Esta es la membrana de una célula, esta es la membrana de otra célula. Este ya vendría, acá adentro estaría su citoplasma, ¿no? Con su citoesqueleto. Acá vemos, ¿no? Estas son actinas, por ejemplo. Acá hay otra célula con su citoplasma y esta es actina. Ahora, estas son sus proteínas transmembrana, de las cuales va a ser la E-caderina, que se va a unir con la E-catenina, que es esta, ¿no? E-catenina. La rojita que está acá es la E-catenina. Ahora, se van a unir y van a formar un complejo llamado caderina-catenina. O sea, la unión de caderina más catenina va a ser caderina-catenina. Ahora, esas se van a unir con la vinculina y la alfa-actinina. La actinina, ¿no? La alfa-actinina, que es esta, y la vinculina, que es esta cosita marrón que está acá, ¿no? Esta cosita marrón que está acá, que se va a unir con la con la alfa-actinina, ¿ya? Eso va a ser las uniones de anclaje. Ahora, en los desmosomas vamos a encontrar, ¿no? Ya hemos visto. Ahora, que tiene otro nombre llamado máculas adherens. Máculas adherens. Las máculas adherens. En los desmosomas vamos a encontrar la placa de adhesión, chicos, la placa de adhesión, y vamos a encontrar las glucoproteínas de transmembrana, como hemos visto antes, ¿no? De uniones, las uniones oclusivas, de anclaje, disculpen, las uniones de anclaje, podemos ver, acá encontramos otro tipo de transmembrana, ¿no? De transmembrana, que van a ser las desmogleínas y desmocolinas. Esto lo pueden preguntar como si fuera qué proteínas pertenecen, ¿no? A las máculas adherens o desmosomas, así de seco, y te pone, ¿no? Te pone desmoplaquinas, por ejemplo, pero no, porque es una placa de adhesión que está acá, ¿no? Esta es una placa, lo que está acá es la placa. Y las proteínas que están acá son las de transmembrana. Ahí encontramos las dos, la desmogleína y la desmocolina. Ahora la desmoplaquina y la pacoglobina van a fijar los filamentos intermedios, que son estas cositas rosadas, ¿no? Van a fijar esto, las dos placas de adhesión, ¿ya? Recuerden que esta es una célula y esta es la membrana de otra célula. Ahora, lo más importante de acá son las uniones comunicantes, porque van a comunicar las células, ¿no? Paso, van a comunicar las células. Ahora, en las uniones comunicantes van a tener como conductos que van a pasar los iones, los aminoácidos, las vitaminas, algunas hormonas, ¿no? Que se van a llamar conexones, chicos. Entonces, los conexones que van a hacer son canales. Un conexón, ¿ya? Va a ser la integración de 6 conexinas, ¿ya? Conexinas. Chicos, esto es importante. Las 6 proteínas transmembrana se van a llamar conexinas. O sea, una conexina es una proteína transmembrana. Si hay 6 conexinas, como vemos en la foto de acá, en esta foto podemos ver 3, 4, 5, 6, van a formar este canal que es el conexón. ¿Ya? Cada conexina, ¿ya? Y todo formaría un conexón. O sea, un conexón son 6 conexinas. Ahora, permite la difusión selectiva de moléculas entre células adyacentes. Como van a estar pegadas por desmosomas, van a facilitar la comunicación entre ellas porque van a pasar estas moléculas, ¿no? Los iones, los aminoácidos, vitaminas y ciertas hormonas. Ahora, inferiores a 490 Dalton. Si pesan más, no van a pasar por esos canales. Entonces, no van a pasar esas hormonas.
Ahora esto me preguntaron, recuerdo claramente que me preguntaron en seminario en un pasito, que fue de entre menos pH y más calcio se van a cerrar estos canales, o sea, el conexón. ¿Ya? Te pueden poner, ¿no? Está regulada por pH y calcio, por ejemplo. Las uniones comunicantes están reguladas por pH y calcio. Si hay menos pH y más calcio, se cierran los canales. Si hay más pH y menos calcio, se abren los canales para permitir la interacción de moléculas que van a pasar de un lado a otro. Ahora, para finalizar, chicos, vamos a encontrar eh, esta foto que le puso el doctor, como ya hemos visto, ¿no? De la membrana basal. ¿Qué va a unir a a la lámina a la lámina basal? ¿Qué va a unir? Los semidesmosomas. ¿Recuerda? Acá va a ver en estas células epiteliales, por ejemplo, acá puede ver una célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra célula. Entre estas células van a estar comunicadas por complejos de unión, ¿no? Que ya hemos visto. Los tipos de uniones. Y abajo también va a tener un tipo de unión que va a ser los hemidesmosomas, ¿no? Hemidesmosomas. ¿Ya? Ahora, acá en la membrana basal, hemos visto que el epitelio va a estar adherido a la lámina basal, ¿ya? Pero la lámina basal se va a repartir en dos, por así decirlo, que va a pertenecer una lámina lúcida y una lámina densa, ¿ok? Y la lámina basal con la lámina reticular van a formar la membrana basal. Chicos, esto es importante, ¿no? Acá les puedo hacer un esquema. Entonces, lo que es la membrana basal. La membrana basal, ¿qué va a hacer la membrana basal? Va a ser la lámina reticular, o mejor en orden, ¿no? Mejor en orden. A ver, la lámina basal y la lámina reticular. Y la lámina basal se va a diferenciar en dos, en la lámina lúcida y en la lámina densa, ¿ya? Ahora, como pueden ver en este esquema, también pueden preguntar esto. En la lámina densa van a estar ubicadas el colágeno tipo 4, el perlecano, la laminina y la entactina, ¿ok? La laminina, entactina, perlecano y colágeno 4 van a encontrarse en la lámina densa, ¿ya? Y la lámina densa más la lámina lúcida van a formar la lámina basal. Ahora, la lámina basal más la lámina reticular van a formar la membrana basal, que es donde se van a adherir los hemidesmosomas, ¿no? Ahora, en la lámina reticular, ¿por qué se dice reticular? Le suena como el nombre ¿sí o no? Redes. Entonces, va a tener como redes, ¿no? Que estas van a ser colágenos. El colágeno más grande va a ser el colágeno tipo 1, ¿no? Y ya va a tener otro que va a ser el colágeno tipo 3. ¿Ya? La lámina reticular va a tener los colágenos, el 1 y el 3, chicos. Eso acuérdense, por favor, que el doctor también pregunta de imágenes, ¿ok? Ahora, Ahora, chicos, entonces eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Discúlpenme bien porque he viajado hace poco y me encuentro dedicado de la voz, no puedo hablar mucho. Así que cualquier pregunta que tengan ahorita me la pueden hacer saber, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Les puedo responder cualquier duda que tengan. Es importante que aprendan este tema porque este tema Este tema es uno de los más cortos y pueden remontar las preguntas con esto.